recibimos con un fuerte aplauso a Alfredo Serrano Mansilla. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar aquí. Tengo una presentación muy larga. Cuando te empieza a dar pudor, me cortás. Dale, ¿Ok? será el minuto Alfredo cero. Serrano Mansilla tiene 48 años. Joder, empezamos mal con la edad. Empezamos mal. Nació en Sevilla. No, tampoco, en Cádiz. En Cádiz. Bien, perfecto. Es economista, asesor político y académico. Sí, por ahí más o menos. Bien, perfecto. Es fundador y director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, o como le decimos habitualmente, CELAG. El CELAC, perfecto. Perfecto. Es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Bien. Y si querés con eso ya... Ya está bien, yo creo que ya Alfredo. estamos bien, estamos de Perfecto. sobra bien. ¿Cómo andás? Bien, contento, feliz de estar aquí. Además, os tengo siempre mucha admiración y no es protocolo ni diplomacia. Bien, es recíproco, Alfredo. A mí me gusta mucho leerte y escucharte, y te agradezco que compartas conmigo los estudios que vas haciendo. Primero, preguntarte tu primera lectura posterior a las generales. ¿Cómo ves que se ha movido el tablero político después del 22 de octubre? Creo que, fíjate que lo más importante para mí es que se está armando una suerte de centrado a lo brasilero. Ajá. Si perdemos un poco la coyuntura y nos alejamos 3 pasos de todo para ponerle perspectiva, es interesantísimo porque lo que se está fraguando más allá del momento comer pochoclo que estamos todas Sí. y todos, se está, yo creo que creándose una nueva reconfiguración política, una suerte de centrado a lo brasilero, que vino para quedarse. Esta descomposición de Juntos por el Cambio, un poco nota a pie de página, por favor, terminemos con los eufemismos en política, nunca más eufemismos, juntos, cambios, o sea, estas palabras que no significan nada. Yo creo que es interesante que se está dando una reconfiguración de este nuevo centro, donde estarán parte de los radicales, parte del PRO, parte de lo que implica el Lidia Carrillo. Veremos a ver más adelante si este peronismo no K también se acaba ahí en ese espacio de centrado que tendrá que votar en el Congreso. Para mí es un hecho político en medio de un mientras tanto electoral con miles de interrogantes. La semana pasada, no sé cómo la viviste, pero hubo momentos en los cuales efectivamente estábamos comiendo pochoclo, martes, miércoles, cuando hicieron la conferencia. Era como el Mundial de la Política. A la mañana, Inglaterra-Francia, la conferencia de los radicales, después Larreta, después Patricia, después Mauricio, después Milei un poco desorbitado. Me da la sensación, te lo pregunto a ver si pensás lo mismo, que el fin de semana como que empezó a ordenarse un poco más bajo la jefatura de Macri. ¿Cómo ves esta reconfiguración de la oposición? Un clásico después de toda derrota electoral siempre es un cataclismo. Después de 2 derrotas electorales, porque hay que recordar que ellos han perdido 2 veces consecutivas. A veces nos olvidamos que perdieron en el 19 por goleada, perdieron el 19, perdieron ahora, y es inevitable. Es inevitable porque además los frentes, cuando son heterogéneos, casi todos los frentes son heterogéneos, las derrotas hacen mucho daño. Inclusive las victorias. Hay que recordar lo que fue el Frente de Todos durante la travesía de la gestión. Total. Con la dificultad de hacer virtuoso las heterogeneidades de un frente. Por lo tanto, yo diría que es inevitable que después de una derrota se maten entre sí, se maten en términos simbólicos, políticamente. Era casi una tensión que venía desde hace mucho tiempo, había grandes diferencias, no sabían qué hacer, había posiciones distintas, y es un aprendizaje fantástico para los que nos consideramos de izquierda, aquí Nacional Popular, progresista, llámele como quieran, es, por favor, no digan nunca más que solo la izquierda sabe dividirse. O sea, nunca más. O sea, este es un gran aprendizaje. Lo digo porque a veces exageramos. Acá es un chiste, es un meme, ¿no? Sí, es un clásico, pero no acá en la Argentina. Pasa en la Argentina, en España, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia. No ese momento del ombliguismo de la izquierda donde solo piensa que los problemas los tenemos en el interior de la izquierda. No, la derecha sabe dividirse, sabe pelearse, tiene sus mismas disputas, los mismos problemas de egos, la cagan tantas veces como la caga la gente de izquierda cuando van divididos. Es un aprendizaje para este momento. Alfredo, como consultor, como analista, sacando la Argentina de esta evaluación, viste que Cristina siempre dice que la Argentina es donde se queman todos los papeles, ¿no? Donde todos los análisis se derrumban. Si a vos te hubieran venido a consultar, queremos poner de candidato al ministro de Economía, y vos ves los datos de la economía y ves que no camina, era medio inexplicable, como también es medio inexplicable que haya tenido un crecimiento tan grande masa entre las PASO y las generales, siendo que la situación económica fue peor. ¿Dónde explicás que surgió ese crecimiento? ¿De dónde se valió masa para poder fortalecerse entre las primarias y las generales? Lo primero, validar lo que dices. Anoche me llamaba un amigo que es José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente español. Nos
reíamos un rato. Que sigue mucho la política Mucho, argentina, pero ¿no? mucho es al minuto. O sea, ¿Y por qué tanto, che? En el fondo tiene un vínculo literario. Él ama a Borges. Es un ok. loco de Borges. De hecho, tiene el último libro que hizo sobre Borges. Mirá. Pero en serio, además de luego el amor que le tiene al proceso argentino, la relación que tuvo con Néstor y con Cristina. Con Alberto también, ¿no? Con Alberto también. Pero anoche me llamaba y me decía, Alfredo, esto es imposible. O sea, hay una categoría que es Macondo y hay otra categoría que es lo que está pasando en la Argentina. Y viene siguiéndolo de verdad minuto a minuto, pero digo él porque es una de las personas que más entiende América Latina y la dificultad para interpretar, ¿no? Y dicho Tampoco es una pavada de España, que venimos intentando entender No, lo de, en lo de España formar no lo gobierno, yo no doy pie con bola. Sobre todo hay que evitar decir que España es un país serio. Bueno, O sea, ok. hay que empezar como, ¿no? Porque desde afuera, siempre que llegas a Argentina, llegas a un Sí. sitio, dices español, y ahí ¿no? Esta lógica a veces del eurocentrismo, que también Sí. está aquí arraigado a veces, es que pareciera que todo es serio. No, en España no, No, saben, no, obvio nada que no. serio, además muy compleja. Por eso es un país bárbaro también. La aritmética parlamentaria. Dicho eso, yo diría que la explicación para mí es que Sergio Massa hizo política. Y sobre todo para mí fueron tres ejes. Uno es que tomó decisiones. Sí. Decisiones que afectan al bolsillo de la gente. En la encuesta que hicimos antes, nosotros veíamos cómo el porcentaje de gente que valoraba positivamente las medidas tomadas por Sergio Massa en el último mes era en torno al 39-40%. De hecho, nosotros augurábamos que si seguía en ese sendero, el resultado podría estar mejor del que había partido de las PASO. Tomó decisiones al bolsillo de la gente. Segundo tema para mí es que pidió disculpas. Es algo muy simple, parece muy tonto, pero en una familia, con amigos, lo importante que es pedir disculpas. O sea, lo bien que hace al otro cuando escucha que te piden disculpas. A mí Total. me sienta bien. ¿Me equivoqué? Sí, a mí cuando un amigo del alma me dice te pido disculpas, mi mamá me pide disculpas, me sienta bien. Bueno, pues pasa igual. La política a veces no somos tan raros. La gente le sienta bien. Y eso fue importante. Lo pidió Cristina disculpas también. También. Pidió disculpas Sergio. Y la tercera, es decir, nos obligaron. Porque en la vida no siempre se hace todo lo que tú quieres. Nos obligaron. El Fondo Monetario Internacional nos obligó a devaluar. Nos obligó. Y yo creo que el poner como centralidad a un responsable ajeno, que era otra de las preguntas que habíamos hecho en la última encuesta, me parece que era primordial y algo que para mí es clave. En un momento, yo diría siempre que lo puse con Axel Kicillof, que también fue el gran triunfador, ¿no? Gestión, ideas y no rosca es siempre muy positivo. O sea, el menos rosca. Cuando te olvidas un poco y sale de tu burbuja. Y yo creo que Sergio Massa en el último mes, me parece el último mes de cierre de campaña electoral en primera vuelta, se puso a tomar decisiones. Y eso es lo más importante de todo. Por eso, hago un salto, ahora tampoco habría que quedarse en la burbuja mediática y de la clase política. Yo no tengo tan claro que en la esquina estén hablando de la ruptura de Juntos por el Cambio. Tengo muchas dudas que en el barrio donde yo vivo, allá en Capilla del Señor, estén ahora mismo hablando... ¿Lo viste a Macri con José del Río? Exactamente. No sé, no tengo tan claro que estén en eso. No creo. Ahora vuelvo a Massa y Unión por la Patria, pero así como te pregunté cómo explicás su crecimiento, me gustaría también saber qué pensás de el estancamiento o el no crecimiento de Milei entre las PASO y las generales, porque uno supone que quien gana las PASO logra acumular voluntades, ¿no? Decir, bueno, apuesto a ganador, ¿no? Lo que parecía una joda, de repente era algo muy concreto y que había ganado las PASO, y sin embargo sumó un par de votos, pero porcentualmente se quedó ahí, ¿no? Ni siquiera llegó al 30%. ¿Cómo lo explicas? El techo de Milei. Nosotros veníamos escribiendo, de hecho el 3 de octubre habíamos escrito el techo de Milei, ahí nos llevamos todas las bofetadas habidas y por haber, porque era el momento donde, como tú bien dices, la lupa del ganador. Yo creo que pasa algo con lo nuevo. Lo nuevo tiene como una suerte de generar un eclipse, una miopía. Impacta tanto lo nuevo que uno pierde de vista, pierde la perspectiva de que uno puede ser nuevo y llegar a un 30%, que es muchísimo, y yo sigo sin minusvalorarlo, sin subestimarlo. Un 30% en una sociedad, si se queda para un buen tiempo, es mucho, pero claro, eso era lo nuevo. ¿Qué significa esto? Que el 70%, 2/3 de la sociedad argentina le dijo hasta aquí llegaste. Y le dijo hasta aquí de muchas maneras. ¿Usted cree que Milei es un chanta, un violento? Sí, el 70% le decía que sí. ¿Usted cree que es inestable emocionalmente? Sí, el 70%. ¿Usted está de acuerdo con dolarizar? 2/3 le dice que no. ¿Está de acuerdo con privatizar aerolínea? 2/3 le dice que no. Por lo tanto, yo creo que lo que pasó fue que la llegada generó tanto interés que eclipsó un montón de perspectivas. A mí me pasa esto cuando alguien en campaña electoral dice hay que darle protagonismo a las redes sociales. Claro que es cierto, porque es lo nuevo. Y es importante, sí,
pero no dejes de ir a la televisión. O sea, la televisión sigue siendo importantísima. Pero aparte, Alfredo, vos lo viste. Nosotros acá estamos en redes sociales, estamos en YouTube, en Twitch y comentamos la tele. Pero es que no queda otra, Sí, porque claro. es parte de la sociedad. Y Sí. es parte. Por eso creo que esa relación entre lo nuevo, ¿no? Yo creo que con Javier Milei se tuvo eso. Y luego hay algo que es cierto también, que parte del progresismo del campo nacional popular venía como un momento no sé, de digestión difícil, de poca expectativa, poco entusiasmo. Entonces yo creo que se le pusieron muchos ojos al otro. Y a veces también es un mal menor de la izquierda, insisto, también de la derecha, y es inflar al otro, exacerbar y exagerar quién es el otro. Y Milei, claro que es. Yo escuché en una reunión privada, no voy a decir con quién, que alguien me dijo, pero es que Milei ya prácticamente es la centralidad de todo. Inclusive ya estaban tirando a la papelera a Cristina Fernández de Kirchner y yo le decía, pero Cristina lleva 20 años como centralidad de la política. Señor Milei lleva 2 años y estamos en el veremos. La perspectiva, yo insisto mucho en un término que me gustaría que la RAE lo inventara, que es perspectivear. Tenemos que perspectivear un poco más, Claro. y no perder de vista las cosas del día a día, de la coyuntura. Aparte, el principal impulsor de la campaña del miedo es el propio Milei, ¿no? Que cierra sus actos cantando La casta tiene miedo, que hace una oda con una motosierra, que la verdad que no es un artefacto Uno no está tranquilo. tierno. O sea, por ejemplo, que recién hablamos de traer algún libertario acá. Desarmado tendría que venir. por ejemplo. Sí, sí. La idea es que no venga Claro. a hacernos correr riesgo de vida. Y también lo que se ve posterior a las generales es que ellos están hablándose entre las cúpulas, ¿no? Macri discute con Morales, Lustó discute con Es un momento Patricia. de los derrotados. Es extraño que terminan las elecciones y los que fueron derrotados son los que más están hablando. Es como un poco las paradojas de la democracia liberal, ¿no? Que los perdedores son los que están teniendo más cuota de pantalla. O sea, Milei, Macri ahora no para de hablar cuando ha sido el gran derrotado. La tercera fuerza política de este país fuera del balotaje, y ahora está yendo todo el día a la A todos tele lados. a hablar. Los radicales, que tienen su cuota de importancia, la que tienen, están. Yo no había escuchado tantos radicales en la televisión argentina desde que me vine a vivir acá. Pero es interesante porque es el momento de los derrotados. Es una semana que es extraño en la política. En un mundial de fútbol no pasa eso. Los derrotados se van a casa y se callan. Chao, claro. Chao, el entrenador tiene que dimitir, algo raro. No, acá no. Entonces es extraño porque están hablando demasiado entre ellos y ellas y no se dan cuenta que la crisis de representatividad por la cual surgió Milei, justamente la crisis de representatividad por la cual emerge fenómeno Milei, es la misma que ahora se han olvidado de ellas y están hablando entre la propia dirigencia prácticamente como si fueran importantes para sus representados. No existe esta relación. Yo además estoy convencidísimo que nadie está... Además, ya de hecho se habrán liado. Tú no te paras a pensar lo difícil que debe ser para un ciudadano a pie, para una madre de familia, para el señor que vive 2 horas en un transporte para llegar al trabajo. Si Lustó dijo, si hasta yo me pierdo con los nombres y apellidos, llevo 14 años viviendo acá y pendiente de cada detalle. Es imposible hacer esto, de hecho. Por eso yo creo que a veces vemos todo como si fuera una suerte de House of Cardización de la política, de House of Cards, ¿no? De la serie. No es tan lineal, no estamos tranquilos en el sillón, en la cama, viendo la serie como si podemos ordenar bien la secuencia, podemos parar si no entendimos algo. La gente está en otra, ¿eh? Había una línea previa a las generales que decía: a Massa le conviene salir segundo cerquita, porque cuando salís primero se te ordena toda la oposición en contra tuyo. Quizás porque nadie esperaba que ganáramos por 7 puntos, porque la verdad, yo como bilardista que soy, entre salir segundo a 2 puntos, salir primero a 7, siempre elijo salir primero a 7. En otras experiencias, otros balotajes que se hayan dado en la región, en el pasado reciente, ¿qué nos muestran, digamos? Que el que sale primero revalida, que el que sale segundo llega con más impulso, porque, perdón por hacerla tan larga, pero en el 2015, por ejemplo, Macri sale segundo en las generales, pero se notaba que él venía creciendo, a diferencia de Scioli, que se estaba estancando, ¿no? Y ahora pasa algo distinto. ¿Cómo lo ves? Las estadísticas sirven para tenerlas como un insumo. Evidentemente nadie sabe todavía a día de hoy lo que vaya a pasar el 19 de noviembre. Hay un dato muy interesante que es, en el siglo XXI, en todas las segundas vueltas que hubo en América Latina, o sea, nosotros en CELAC nos pusimos en vez de especular con la última de Ecuador o la última de Colombia, porque al final tienes para todos los gustos, ¿no? Miramos todas las segundas vueltas en el siglo XXI en América Latina. El 66% de las veces, el que ganó en primera, ganó en segunda. Okay. Si nos vamos a la última década, el porcentaje se achica. Sigue siendo mayoritario, pero significa que el 55% de las veces que el que ganó primero, ganó en segunda. Excepciones, muchísimas.
El caso ecuatoriano, yo estuve allá 2 semanas encerrado y ya se ha repetido. El que ganó primera no ganó en segunda. Le pasó a Luisa González y le pasó a Andrés Arauz, 21 y 23. El caso de Gustavo Petro es el contraejemplo. El que ganó en primera, ganó en segundo. Yo creo que va a depender de una ordenamiento electoral interno, que me parece que la ventaja a día de hoy evidentemente es para el que más voto obtuvo. La aritmética que está haciendo Milei además es errática, errónea, poco rigurosa, el que se jacta de presumir de cifras y permanentemente, no sé, incluso mencionar algún libro que ni siquiera es el libro correcto. Digo porque es errónea, es porque está presuponiendo que ya Massa llegó a su techo, porque los larretistas y radicales ya dejaron de votar a Patricia Bullrich. Es la línea de Macri, ¿no? El 63% votó el cambio. Es inexacto. De hecho, tan inexacto es como que los 500.000 votos que perdió Patricia Bullrich, 400 y pico mil, son casi los 700.000 votos que obtuvo Milei. Es decir, ya tiene Milei parte de los votantes de Patricia Bullrich más duro adentro, que eran los que no querían que Massa llegara a segunda vuelta. Claro. Hay un porcentaje. Lo votaron para que gane el primero. Y tenía más Claro, chance. es el típico voto útil, que Claro. votas con la nariz tapada para que no gane el de enfrente, Total. ¿no? Bueno, ese voto, que son 700.000 votos, medio millón de votos, ya Milei los tiene realmente. Massa, de hecho, tiene todavía mucho para crecer. ¿Dónde están? Lo dijimos, entre las PASO y la primera vuelta, también un poco a contracorriente. La gente que estaba en casa y que no fue a votar a las PASO y que sí votó en el 19. Los votantes de Massa no salieron de otro sitio. No son ni los de la primera vuelta, ni son larretistas, ni bullrichistas, ni radicales. Son nuestros votos. No existen. Claro. Son votantes que fueron en el 19 a votar al Frente de Todos y que en las PASO, yo diría que con mucha razón, estaban diciendo voy a esperar. Sí, total, claro. Cuando me necesiten voy, arreglen. Yo de broma y en serio decía, deberíamos de abrazarle a la gente que no fue a votar, a nadie, a las PASO, porque era muy responsable. Porque gente que no estaba del todo de acuerdo con lo que se había hecho en este periodo y que estaba a la espera. Estaba diciendo, mi voto todavía le voy a exigir un poco más. Pero en ningún momento se fuera a otra vereda. Por lo tanto, yo creo que todavía Massa tiene la posibilidad de crecer tanto como la gente que ha seguido estando en casa, que son bastantes, de los que votaron en el Frente de Todo el 19. Fíjate que sacó 36% y llegó al 48% en primera vuelta en el 2019. Por eso me parece que hay un margen de crecimiento muy fuerte para el caso de Sergio Massa y tiene una gran dificultad de crecimiento Javier Milei. Sobre el corte de género, que empiezan a aparecer distintos cuadros estadísticos. El último que yo vi marcaba que de todas las mujeres, el 51%, todas las mujeres de ese universo estudiado, ¿no? 51% había votado a Massa. Acá lo discutimos bastante, pero también Pepe me dice, son 7 millones de personas, ya no son solo unos pibes, unos virgos o lo que sea, hay todo ahí. Pero sin embargo ese componente en todos los estudios que fueron saliendo se vio como más orientado a Unión por la Patria. La pregunta, para no dar tantas vueltas, es en esta, para mí, un poquito sobreactuación de Massa, de hasta acá llegaste, Javier, y como explicitar mucho un discurso de género. ¿Está funcionando? ¿Vos encontrás que crece ese universo de mujeres en camino a votar a Massa? Fíjate que es interesante porque primero se rompe el mito de que poniendo una mujer obtiene el voto de la mujer. O sea, Patricia Bullrich no lo logró. No. Digo porque a veces uno cae en una cantidad de lugares comunes. Tiene que haber una mujer en la fórmula sí o sí. No, pero el caso de Bullrich, Esa línea, claro. Esa línea, ¿no? Y Bullrich fue la candidata mujer presidenta, digo que quedó y quedó tercera. Yo creo que Sergio Massa sí logró en el último tramo incrementar mucho el voto de la mujer. Y me parece que nosotros veíamos en un mes antes, que fue nuestro cierre de encuesta, que la mayoría de las mujeres tienen la cuestión estrictamente económico como centralidad en la decisión del voto. Además es normal, porque le toca administrar mucho y administrar la dificultad. O sea, ¿no? quizás es menos esa sobreactuación de hasta acá llegaste de Milei y más devolver el IVA. Exacto. De hecho, para mí, ¿no? justamente el corolario era por ahí. Es decir, si tomas medidas que económicamente verdaderamente le ayudan al hogar, yo creo que ahí la mujer, que estuvo dudando hasta última hora, y efectivamente luego hay que ver un poco el tema joven o no, porque sí, efectivamente, este porcentaje promedio en el caso de la juventud cambia bastante. Porque ahí sí que todavía había un factor Milei importante. Hay más mujeres jóvenes votando a Sí, Milei. de hecho, Javier Milei tenía su voto se explica para lo bueno y para lo malo,
por la gente más joven. Y digo para lo bueno y para lo malo, Álvaro García Linera siempre se reía de mí en Bolivia porque él me decía, bueno, lo de que te voten los jóvenes es bueno y malo porque un día dejan de serlo. Claro. Y es Dejan así. de ser jóvenes y dejan de ser votantes tuyos. Tal cual. De hecho, Dejan de ser- a Evo la franja etaria más jodida que él tenía era a partir de 35 años, que eran los que te habían votado antes. Y bueno, a Cristina le habrá pasado algo parecido. Y es tal cual. De hecho, la imagen de Cristina, que nosotros la estudiamos mucho, que es muy estable en el tiempo, efectivamente, de 18 a 25 años ya no es lo mismo que hace una década. Y justamente esa generación que va creciendo son los que ahora sí ven con buenos ojos a Hace Cristina. una década, Cristina, entre esa franja etaria sacaba el 70% de los votos. Marcos. Hablábamos aquí con un amigo, Matías Mouset. Él decía que el voto a Milei lo veía como un voto frágil, como que la autopista entre Massa y Milei era más fluida de lo que uno imaginaba. ¿Qué importancia le das al debate en esa posibilidad que tiene Milei de contener a algunos votantes? Yo en la primera hipótesis no estoy tan de acuerdo. Yo, de hecho, creo que el votante de Javier Milei, si salvo que se equivoque muchísimo, y ahora está cometiendo un gran error, que es casi hablarle en términos de jefatura a Mauricio Macri, y creo que es un gran error en términos constitutivos y de identidad. O sea, en términos identitarios no tiene ningún sentido lo que está haciendo Javier Milei. Tiene sentido en términos de amplitud para ganar en segunda vuelta, eso es lógico, tiene que ampliarse. Lo que me sorprende es que lo está haciendo tan vehemente, incluso con tanto grado de sinceridad y genuino, que pareciera que le está hablando a su jefe, y eso pierde identidad. Yo sí creo que si Javier Milei no se equivoca demasiado, insisto, su voto es sólido. Yo no creo que su voto sea frágil. Es un voto sólido, es un voto a la gente que lo quiere, le quiere. Y de hecho yo creo que a pesar de la derrota van a seguir envalentonados hasta una segunda vuelta porque tiene probabilidades. Menos que Massa, pero está en la partida. Y yo no creo que ese bastión se vaya a esfumar. Ahora, en el debate sí es muy determinante porque ten en cuenta que el partido está muy competido. Yo en esto soy muy prudente. De hecho, me parece que sería un error grave incluso para los que tenían la responsabilidad de comunicar, asumir una victoria por anticipado. O sea, igual que fue un error garrafal De ellos. anticipar una derrota por anticipado, me refiero ahora al Frente de Todos, a Unión por la Patria, hace 7 meses, 8 meses. Es imposible, es imposible. El imposible. De hecho, había mucha gente que hablabas con ellos y no había manera. Yo creo que ahora exagerar el momento de victoria. ¿Por qué lo digo? Fíjate, en las pospaso, la primera semana prácticamente ya había ganado Milei todo. Todo. Todo, era todo. No había posibilidades de hablar de nada. Total. Pero fíjate que en esa primera semana se fue de alguna manera esfumando lentamente, porque la política tiene sus tiempos. De hecho, la primera semana fue un momento pochoclo de derrumbe total, pero estos días ha habido un conflicto con el tema combustibles, sea boicot, sea forzado o no, pero yo ayer estuve en un cumpleaños al mediodía y la gente hablaba del combustible. Y sí. O sea, no hablaba de la declaración de Lustó. Milei o Claro. Lustó. Ayer la gente, a mí el focus group cotidiano nunca hay que perderlo de vista. Si hacemos vida normal. Yo todavía intento hacer bastante vida casi toda normal, y cuando voy a un cumpleaños de gente que no están en nuestra burbuja de la militancia constante, a mí me parece que eso es interesante. Por eso el debate va a ser muy relevante. Yo creo que de hecho a Massa le vino muy bien el debate, porque fue muy propositivo, fue muy sólido, salió bastante indemne de todo lo que había sido la cuestión económica y la inflación en los últimos años. Me parece que va a ser bastante importante, y depende de lo que quiera hacer Milei. Si es el Milei lee textos, o el Milei auténtico, es el Milei macrista o el Milei libertario. Me parece que hay dudas que la gente sí va a estar muy, muy pendiente. O sea, no hubo ningún momento de la semana pasada, incluyendo hasta el domingo, que dijiste, me parece que con esta la pegaron. ¿No viste nada virtuoso en esa unión, en Macri ejerciendo la jefatura, en el PRO haciéndose cargo de la campaña de Milei? En ningún momento dijiste, puta, me parece que la pegaron. No. Y de hecho hasta la foto fatídica con era un león, un pato, ¿no? Y un gato, ¿no? Un león y un pato. Un león abrazando un pato. Exactamente. Yo creo que simbolizaba todo lo que Milei viene diciendo. Yo creo que la clave siempre en una elección... Pero tiene 1 millón de likes. Ey. Sí. De hecho, hicimos un estudio reciente, Pedro, que es muy interesante. Lo hicimos para Ecuador y ahora lo tenemos para todos los países de América Latina. No siempre gana el que tiene más likes en las redes sociales ni el que tiene más usuarios. Sí. De hecho, en el caso ecuatoriano pasó lo contrario. Perdón. Luisa González quedó primera en primera vuelta y era la sexta
entre todos los candidatos en las 5 redes sociales importantes. Te digo una cosa, Alfredo. Alberto Fernández tiene más seguidores que Macri y Cristina juntos. Ah, mira, esta no la sabía, es un buen Con dato. la guitarra lo hizo. Es un buen Es dato. muy buen dato, es muy buen dato. Sí, yo creo que exageraron. Me parece que por ahora no han hecho nada bien. Están, yo creo que recuperándose del golpe. Es un golpe fuerte en términos de expectativa. Cuando tú planteas expectativas, pude hablar con alguna gente más cercana a la gente que podría trabajar con cerca de Milei y le preguntaba al día antes, ellos pensaban que estaban cerca de ganar en primera vuelta. Sí, así literalmente. Así terminó su cierre de campaña. Primera vuelta, la puta que lo parió, cantaba en el Movistar Arena repleto. Eso fue me parece que ese exceso Bilardo de desde expectativa... mira, ves, no. ¿Y vos hoy ves a Massa con más posibilidades? Sí, Massa está muy... Yo creo que tiene... Yo creo que recomendaciones así como para Massa, al otro le decía en broma y en serio. Lo primero es que inviten a Vargas Llosa a apoyar a Milei. Vargas Llosa es infalible. O sea más Lo que toca Macri, pierde. No, es mucho mejor que Macri en términos de derrota. O sea, él tiene un porcentaje altísimo. Yo, de hecho, siempre pensé que en una campaña, la primera línea empezaría intentando un crowdfunding para obtener la plata para que, no creo que lo haga gratis, para que Vargas Llosa apoye a tu adversario, ¿no? ¿Sabés que no lo querés, Alfredo? No, pero es que no da. Digo, en términos, eso es estadística, Pedro. Es un estudio serio que hemos hecho rigurosísimo en CELAD. Yo creo que el tema de Sergio Massa es no dar victoria por anticipada, y a mí me parece que no tiene que exagerar las fotos de las superestructuras. Pensarse que repartiendo cargos o que creyéndose que esa fotografía de reuniones permanente con gobernadores y con círculos sindicales, empresarios, de comunicación, porque la crisis de representatividad afectó a todos y todas. Entonces yo creo que la clave es que él siga por el sendero de tomar decisiones. Si resuelve ahora lo de los combustibles de manera otra vez eficaz, y parece que está en el camino porque ha sido firme, yo creo que eso es clave. Si sigue tomando decisiones respecto al precio del gas, la luz y el agua, eso será mucho más clave. Pero a día de hoy, efectivamente, tiene, en términos de pole position, está el primero sin lugar a dudas. Vamos a empezar a cerrar porque ya faltan pocos Pero minutos. cuéntele los votos en blanco. ¿O qué Bien, pasa con eso? Sí, ¿Qué nos todo quedó? eso sí. Tengo algunas últimas para hacerte, Alfredo. Bueno, si querés arrancar por esa, pero primero quería preguntarte otra cosa. Obviamente la Argentina es muy particular. No sé cuánto se puede comparar en espejo con la experiencia de Brasil y de los Estados Unidos, pero conociendo a Macri y conociendo, digamos, también la liturgia libertaria, uno supone que ellos podrían llegar a pudrirla, ¿no? Con pudrirla me refiero a poner en duda el resultado de la elección, tratar de alterar, digamos, el proceso electoral ese día. ¿Ves eso como una posibilidad? ¿Crees que hay alguna forma de aminorar ese riesgo? Es una posibilidad y es una responsabilidad por parte de todas y todos de empezar a estar muy pendiente de eso. La construcción de marcos es fundamental en la política, y no es casual que ciertos entrevistadores ya le hayan hecho estas preguntas a Javier Milei en vivo y en directo. Claro. Y tampoco es casual que Javier Milei, sin decir la palabra fraude, ha utilizado la palabra irregularidad. No es casual. Yo creo que esto va a ir increciendo, Claro. va a ir creciendo, y no es casual tampoco que se vayan dando algunos otros marcos que empiecen a poner en jaque a la democracia. Yo viví muy en primera persona lo que ocurrió en Bolivia, y no podría imaginar en el 19, porque estaba en Bolivia el día de la cita electoral, que 20 días después Evo Morales tenía que salir con un avión porque podría haber sido asesinado. Claro. Parecía inimaginable después de 15 años de hegemonía del MAS, de Fuerzas Armadas fieles. Digo, porque eso parece que es ciencia ficción, pero fue hace 2 días. De hecho, fue un buen llamador eso, justamente porque fue al lado nuestro. Muy cerca. Y no te lo imaginas. Por eso yo creo que es muy importante lo que planteas, Pedro, y es relevante estar muy monitoreando lo que vayan diciendo, cómo lo vayan diciendo. Las palabras de Javier Milei, que tengo la sensación que la están midiendo al milímetro. O sea, no es casual la pregunta ni la respuesta. Así que Perfecto. me parece que sí, tema fraude, hay que estar atentos. Bien, Alfredo, nos están mirando muchos militantes orgánicos que asumen, digamos, una militancia territorial, diaria, permanente, que la política ocupa un lugar central en sus vidas, y también nos están mirando gente que le interesa la política y que hace una militancia con su tía, con su compañero, con sus amigos. Para todos esos, te pregunto, el que te dice yo voy a votar en blanco, ¿sirve o hay que seguir insistiendo para que vote a Massa? Un voto en blanco en este contexto nos favorece.
Yo en esto soy súper respetuoso. El voto blanco sirve y el voto en blanco además es parte de la democracia. Me parece perfecto. De hecho, además, esto de que es tibio, es neutral, no. El voto en blanco es un acto de valentía en democracia también. O sea, yo si tuviera que estar votando en Francia entre Chirac y Le Pen, tendría dificultades para votar con la nariz tapada a Chirac a sabiendas que Le Pen estaba rozando el nazismo. Si a mí me ponen un escenario en España entre el Partido Popular y Vox, Claro. la verdad que yo no creo que votar a PP, porque Claro. creo que hay tanto franquismo sociológico al interior de uno como de otro. El voto en blanco para mí es muy respetable. En ese sentido, creo que tienen derecho a votar en blanco quien no quiera, ni a uno ni a otro. Me parece que va a haber, para mí hay una batalla de miedos que se está dando ya en la elección. Es interesante, porque hay una parte de batallas de miedos que ya está ahí, hay una disputa. Es el miedómetro, ¿no? El miedo al nazismo, y otros van a pregonar, ya lo hacen, el miedo al kirchnerismo, ¿no? O al peronismo, otros se atreven inclusive a decirlo. Y luego hay una parte propositiva donde ahí Massa gana por goleada, porque Massa propone y Milei ya dejó un poco de proponer. Pero el voto en blanco, claro, me parece a mí me parece perfectísimo, aplaudo, no tengo... efectivamente, para Sergio Massa, cuanto más voto en blanco haya, mejor, porque tiene una diferencia de 6 puntos. Me convenciste, voy a votar en blanco, Alfredo. Y la última que te la hace todo el chat, igual por cómo estuviste encarando la charla, imagino la respuesta, pero te la quiero hacer igual. ¿Chances de que Milei se baje? No creo porque Macri le ha pedido que se suba. Claro. Y si Macri le ha dicho subite, otra cosa diferente hubiera sido sin el no apoyo tan explícito de Macri. Macri le ha dicho subite, y el subite de Macri me parece que, salvo que ocurra cualquier cosa extraña y vayan perdiendo por 30 puntos, que en este momento no creo que sea el caso, me parece que van a durar hasta el final. Clarísimo. Alfredo, antes de despedirte, quiero agradecerte por haberme regalado tu libro, Evo, Operación Rescate, una trama geopolítica en 365 días. Así que prometo leerlo pronto. Muchísimas gracias. Y este aplauso es para vos. Gracias. Nos vamos a sacar una foto. Y si te parece bien, si se da el resultado que todos queremos, post-balotage, te invitamos de vuelta y charlamos sobre lo que viene. Hecho. Dale, perfecto. Nos sacamos la foto ahí, Alfredo, quédate. Ahora nos acercamos. Mientras tanto, les recuerdo que el 17 de noviembre vamos a estar haciendo el Festival de la Fábrica de Jingles en la ciudad de Córdoba, que nos quedan todavía entradas y que vamos a cerrar el programa hablando con cordobeses para preproducir en conjunto lo que vamos a hacer allá el 17. Nos sacamos la foto con Alfredo y seguimos.